el Señor, estar aquí presentes, ¿verdad? Aunque habemos nada más pocos varones, deberíamos haber estado más, pero bueno, vamos a estar orando por los demás que no pudieron venir. Afuera está lloviendo también, así que es considerable, a lo mejor se retrasaron, había muchos accidentes, pero gloria a Dios a los que estamos aquí, a los que están allá también conectados en casa. Espero nos gocemos en esta tarde, que el Señor use a nuestro hermano y que el Señor hable a través de él, ¿verdad? Lo que queremos es escuchar palabra del Señor y gozarnos. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este servicio. Vamos a ponerlo en las manos del Señor para que Él nos guíe en todo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre mío, por este privilegio tan grande que nos da, Señor, de venir ante tu trono de gracia y darnos, Señor mío, este querer en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que todos los días está con nosotros, nos protege, nos guía, Señor, y nos anima, Señor mío. Te pedimos así también por aquellos mis hermanos, por alguna razón no pudieron venir en esta tarde, Señor. Que seas tú con ellos, si están en el camino, tráelos con bien, Señor. Y si no pudieron venir, pues que en la casa se gocen, y juntamente con los demás hermanos que están ahí en la casa, Señor. Tú sabes que por esta enfermedad no podemos aún todavía reunirnos. Esperamos en tu voluntad, Señor, pronto podamos estar juntos como congregación, como iglesia, y alabarte juntamente y gozarnos juntos aquí reunidos, Señor. Rogamos así también por nuestro pastor que está fuera de aquí de la ciudad, Señor, que tú lo uses grandemente allá en Florida, que seas con él en todas sus enseñanzas, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través del Señor. Y tráelo con bien, Señor mío, así también te lo rogamos, igual que por su familia te pedimos que tú le des fortaleza, Señor mío, le des paciencia, comprensión hacia Él, Señor mío, y a nosotros como iglesia, ayúdanos a ser, Señor, de bendición para cada uno de nuestros hermanos, así también para nuestro pastor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este servicio que viene a continuación, en nombre de Cristo Jesús rogamos, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a pedir al hermano Víctor que pase aquí al frente, vamos a cantar 2 himnos. Es el primer himno que vamos a cantar es el número 15, Junto a la Cruz, y el segundo himno, el número 82, Firmes y Adelante. Cantemos con gozo, hermanos. Hermano. Amén, hermanos. Cantemos. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Ahí te espera Jesús Salvador. Ay, de Dios hallarás el amor.
a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén, hermanos. Entonemos otro himno, número 82, firmes y adelante. Todos cantando ahí en casa. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la requia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gloria a Dios, qué bendición cantaré al Señor. Bueno, hermanos, esperemos que estemos contentos, ¿verdad? Allí en la casa y aquí también. Vamos a, hermanos, a tomar asiento. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, hermanos. Vamos a pedir a los hermanos encargados que pasen al frente y así nos ayuden con las ofrendas, hermano. Ahora, hermano, por las ofrendas, por favor.
Hermanos, oramos por la ofrenda. Señor mi Dios, te damos las gracias, Padre, por permitirnos esta tarde, Señor, estar reunidos, Señor. Gracias te damos por los que están presentes, Señor, y por los que no, Señor. Sé con ellos, tú sabes los motivos, la situación, Señor, los varones que están dispuestos a venir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, glorificar tu nombre en el edificio, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos, Señor, con todo lo que tú nos has dado, Señor. Es demasiado, Señor, y a veces no sabemos apreciar, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Te pedimos por nuestro pastor también, sé con él. Ayúdale, Señor, donde esté. Dale paz en su corazón, Señor. Dale gozo, Señor, y seas tú con él. Úsalo, Señor, donde está, Padre. También te pedimos por la prédica, Señor, que va a ser expuesta, Señor. Usa a nuestro hermano, Señor, háblanos a través de él, Señor. Pedimos por las ofrendas, bendice al dador alegre, Señor, sé con su hogar, Señor, su trabajo, tú seas el que prospere el trabajo de sus manos, Padre. En nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, qué bendición. Vamos ahora sí, hermanos, a lo que es la palabra del Señor. Ya le hemos cantado, ¿verdad? Gloria a Dios. En la casita también, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Nos vamos a poner de pie en reverencia al Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en una de las epístolas a los tesalonicenses. La primera epístola, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 12. ¿Verdad? Gloria a Dios, qué bendición. Palabra del Señor nos dice en esta noche así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a ir en oración, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre mío, una vez más. Gracias, Señor, por darnos de tu palabra, Señor. Cuán infinitamente estamos agradecidos, Padre, por este privilegio tan grande, Señor, que nos das un oído, Señor, atento a tu palabra, Señor mío, un corazón, Señor, dispuesto a escucharlo, Señor. Te ruego, tú en esta noche, Señor, nos quites cualquier turbación en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Te pido que quites cualquier distracción, te pido grandemente que pongas tu mano, Señor mío, que quites aquello, Señor, que nos vaya a estorbar, Señor, y no vaya a hacer edificación en nuestras vidas, Padre. Te pedimos grandemente por mi hermano Ernesto, que va a estar exponiendo tu palabra, Señor. Dale fortaleza, Señor mío, llena de sabiduría, en todo entendimiento, Señor, para que así él nada más sea un instrumento grande en tus manos, Padre. Úsalo grandemente. Te lo pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Ernesto, por favor, ven, pase al frente y nos predica, por favor. Dios le bendiga, hermano, y le use de una manera. ¿Va a usar este? Ok, perfecto. Dios le bendiga. Bien, hermanos, vamos a leer nuevamente el verso 10, 11 y 12. Dice ahí mismo el verso 10.
11 y 12. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy las gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has permitido. Pido, Padre, que seas tú usándome, Señor. Quítame de por medio, Señor. Habla, Señor, a la congregación, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor. Y también te pedimos, Señor, por el pastor, Señor, que en el lugar donde él esté, que tú lo uses grandemente, Señor. Ahora toma el control de esta predicación y háblanos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Creo que me voy a quitar el bozal, dicen. Bien, hermanos, primeramente, pues gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder aprender de su palabra, y así también que podamos aprender algo de lo que en esta tarde quiero compartir. Recuérdense que, bueno, esta es una de las tareas que nos están dando en el colegio, y espero compartirlas, y no sé por qué razón, pero yo creo que algo nos quiere hablar el Señor, porque el título de del tema es un líder esforzado, y es algo que el Señor quiere que aprendamos, lo que Él nos quiere enseñar en esta noche. Vemos que en este momento estamos reunidos, bueno, los puros varones, y a través de la Biblia podemos ver que todos los varones son líderes, aunque alguien diga que no, pero todos, si no lo son, van a llegar a ser líderes. Entonces, necesitamos aprender algo en cuanto a el liderazgo. Para llegar a ser líder siempre hay que esforzarse. En casi todos los trabajos, cuando uno muy llega y empieza uno y no muy sabe cómo es el trabajo, pero en el transcurso del tiempo, de repente ya lo empiezan a nombrar y le dicen: ya vas a ser líder, vas a poder guiar, y aunque sea 1, 2 o 3, y en muchas ocasiones llegan a guiar a muchas personas. Y de la misma manera, en nosotros, en la vida cristiana, en la vida de un creyente, somos líderes. Somos líderes no solo de nuestras familias, sino para otros creyentes, como para los que van empezando. Se van empezando a dar cuenta el trabajo que se hace, y en este caso es el trabajo para el Señor. Entonces vemos que esto es lo que quiero compartir, y que el Señor nos ayude en cuanto al tema de un líder esforzado. Podemos empezar en cuanto a un esfuerzo. Nomás tengo 3 puntos. El primer punto es esfuerzo físico. Esfuerzo físico para proveer. Y eso, bueno, la mayoría de los que estamos aquí y también de los que nos están viendo conocen y saben que siempre es para proveer. Cada líder de un hogar, el primer esfuerzo es proveer.
Pero para eso, el esfuerzo para proveer, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a unos, creo que la mayoría les toca en la mañana. Bueno, si entran a trabajar a las 6 de la mañana, no se van a levantar a las 6, se van a levantar mínimo 5 de la mañana o 4:30. Si ya se despertó faltando 10, 15 para las 6, ya demasiado tarde. Entonces, ahí vemos que, si lo vemos, es un esfuerzo físico. Físicamente, nadie quiere levantar, nadie quiere ir a trabajar, excepto hay algunos que tal vez, si le dicen que vas a ir a trabajar, se ponen más contentos o no sé, pero no, bueno, en el caso mío ya no es así. Pero eso lo vemos, es un esfuerzo físico. Y a lo que vamos a ver aquí en esta tarde, estamos viendo, dice, esfuerzo físico para proveer. Si lo vemos en el verso 9 de nuestro pasaje, dice: porque os acordáis, hermanos, de que nuestro trabajo y fatiga. Y aquí es algo que, bueno, la mayoría que estamos en el colegio estamos aprendiendo que dar más allá todavía. Porque aquí vemos que dice que os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga. O sea, un trabajo es normal, pero ya cuando ya hay fatiga, o sea, está haciendo más todavía un esfuerzo de lo que tiene que hacer, ya es una fatiga. Y aquí vemos, dice, que de trabajo y fatiga. Dice, como trabajando de noche y de día. Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Y cuál era el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo aquí? Dice la parte final, dice, os predicamos el Evangelio de Dios. O sea, el primer esfuerzo es trabajar, pero ¿trabajar para quién? Aquí vemos que dice trabajar predicando el Evangelio de Dios. Y esto es lo que para nosotros se nos ha mandado a predicar. Yo creo que no hay otra razón que es predicar. Para el cristiano es predicar, aunque no lo queramos, es predicar. Entonces, y vamos a ver ejemplos. Aquí vemos que es el apóstol Pablo. Está haciendo su esfuerzo físico. Porque si ya está fatigado es porque ya es un esfuerzo más allá todavía. Entonces vamos a ver un ejemplo, y yo creo que vamos a estar viendo las dos porciones en cuanto a un ejemplo claro, que vamos a ir y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, y vamos a ir a el libro de Josué. Creo que muchos, bueno, la mayoría lo conoce, pero vamos a ir a Josué 1. En Josué 1 vamos a poder ver un ejemplo claro de un líder. Y vemos que es un líder esforzado, que se esfuerza. Si lo tienen, es Josué 1. Vamos a empezar leyendo en el verso del 1 al 2. Recuerda que vamos a estar compartiendo esos dos pasajes. Dice Josué 1, del 1 al 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor
de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a detenernos en estos dos versículos. Algo que nos quiere hablar el Señor es, vamos a verlo claramente aquí, que dice que Jehová le está hablando. Primeramente vemos que ya Moisés ya ha muerto y vemos que quién iba a tomar el rumbo del pueblo, y vemos que Jehová le habla a Josué, pero primero dice que ¿qué tiene que hacer? Bueno, dice en el 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto ahora, y le está diciendo a Josué: ahora pues, levántate. Y vemos que el ejemplo que pudimos ver, todos nosotros sabemos de que el esfuerzo que hacemos antes de ir al trabajo es levantarnos. Y aquí vemos que le habla claramente Jehová y le dice: levántate. ¿Qué hubiese pasado si Josué no hubiese hecho lo que Jehová Dios le había dicho? Le está dando una misión, o sea, le está dando claramente lo que tiene que hacer. Porque dice: levanta y pasa este Jordán. ¿Y qué le dijo? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le está dando especificaciones, qué es lo que iba a hacer, qué tenía que pasar con el pueblo. Y si vemos, ya vimos lo primero que necesitamos hacer: dice: levántate. Entonces es una promesa de Dios. Dios le prometió, pero algo que tenía que hacer él: levantarse. Y lo estamos viendo en Josué. Entonces vemos que dice que pasara el pueblo al lugar, dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces vemos que para nosotros, los hijos de Dios, se nos ha mandado de la misma manera. ¿Saben que si nos pusiéramos en Josué, que nosotros nos pusiéramos en Josué, que se nos ha dicho: levántate, y se nos ha remarcado, lo vamos a ver un poco más adelante, pero hay en los 4 evangelios: id y haced discípulos. Pero ¿qué pasa cuando estamos sentados? ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer cuando alguien nos dice: id? Levantarnos. No nos podemos quedar ahí. Levantarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Id y predicad el evangelio. Algo que nosotros pudimos notar primeramente aquí con el apóstol Pablo. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba predicando. Entonces vemos que para nosotros no hay la excepción, sino es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos y llevar el evangelio. De lo contrario, y recordemos que es nuestro Señor Jesucristo, si lo vemos los pasajes en los 4 evangelios donde dice: id y predicad, id y haced discípulos, es Jesucristo hablándonos. Y entonces, bueno, ahí todavía podríamos decir: no, es que pues es decisión mía.
No, porque ya no es decisión mía, porque desde el momento que nosotros recibimos a Cristo ya somos de Él. Y somos miembros del ejército de Él y tenemos que obedecer. No nos va a quedar de otra. Entonces vemos aquí que Josué, bueno, Jehová le habla y dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra. Dice, pero no era tan fácil. El primer obstáculo que iban a encontrar, que era el agua. Y es algo que pues, bueno, muchos dirán: no, pues yo al agua no le tengo miedo, pero no creo. Por más que uno sepa nadar, siempre el agua es un peligro. Y eso es lo que podemos nosotros notar aquí. Pero dice: pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces vemos que es una promesa de Dios. Y si lo seguimos leyendo un poquito, vamos a seguir leyendo un poquito más adelante en el 2, dice: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y vemos el 4, dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le da especificaciones, dice que desde dónde. Dice: desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates. Les da lugares. ¿Y a qué se nos ha mandado a nosotros en levantarnos e ir a predicar? Dice: id por todo el mundo, a todas partes, como lo especifica en Moisés. Le dieron el lugar donde tenía que pasar. Y dice: y toda la tierra, dice, los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estudiando un poco aquí, pude ver y dije: ahí les mencionó un territorio. Dice: será vuestro territorio. Si nosotros lo vemos, lo que se nos ha mandado, y tenemos que pensar en esto: ¿cuál es nuestro territorio? Como le ha dicho a Josué, nosotros tenemos igual, no hay una diferencia de las promesas de Dios. Aquí les manda, dice, el territorio donde van a pasar, donde van a llegar. Y el de nosotros, el territorio es el cielo. ¿Y qué dice? Que Él no quiere que ninguno se pierda. Que dice que llevemos todo el pueblo, por todo el pueblo de Dios. Lo que le dijo Jehová a Josué, que dice: y todo el pueblo. Y es la misma promesa que nosotros tenemos para el Señor, que dice, y dice: Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. ¿Quién lo va a hacer? Aquí lo hizo Josué. Ahora nos toca a cada uno de nosotros. Sea quien sea, tiene que haber a alguien. Y esto no vemos que lo estamos viendo en cuanto a Josué, pero es el mismo mensaje para todos, de que nos levantemos y vayamos a hacer lo que Dios quiere. La voluntad de Él dice que todos se arrepientan.
Y es algo que nosotros debemos de pensar. Cuando estaba viendo, dije, pero ¿cómo es que la Biblia concuerda con el mensaje que se le da y hay varios ejemplos, pero esto lo tomé y dije, bueno, esto es lo que el Señor me quiere hablar a mí. Y esto dice, será vuestro territorio. Y ya podemos ver que si a nosotros se nos ha dado que el territorio ya ha empezado desde aquí, pero es el cielo. Y si lo vemos, nos quedamos, en Josué nos quedamos en el 4. Y si leemos el 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí nos vuelve a decir, dice, que nadie te podrá hacer frente. Pero si lo notamos, cualquier cosa que viene a nuestras vidas, sí, en vez de esforzarnos, ¿qué es lo que nos entra? Nos entra el temor. ¿Y qué es lo que sucede? Ya cuando nos entra el temor, qué bueno fuera que fuera el temor hacia Dios, y no es el temor de que hubiese dicho Josué, no, tengo que pasar un río, no puedo. Y me imagino que él pensó así, pero él obedeció lo que Jehová Dios le había dicho. De esa forma, de esa misma manera, nosotros tenemos que obedecer lo que el Señor quiere. Tanto como cuando empezamos se empezó el servicio y pues hubieran habido más varones. Ahí se ve que no hay un esfuerzo. Bueno, sin excepción de los que pues están enfermos. Pero si alguien no está enfermo es porque ahí puso algo en que, un obstáculo, el río, tengo que usar el río y no puedo. O sea, es algo que nosotros debemos de ponernos a pensar, pero algo que la palabra de Dios nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No importa lo que venga. ¿Qué tenemos que estar? El himno decía, firmes y adelante. No importa lo que sea. Hay algo hay un lema que nos lo hacían recordar en el ejército. Cuando había una guerra, no había ni un solo motivo por dejar. Dice, hasta que, dice, o muerto, pero no dejarse vencer. Y eso sería el lema de nosotros. No por un obstáculo pequeño nosotros ya no podemos hacer, no podemos seguir. Pero vemos que el Señor es fiel en su promesa. Dice, nadie te podrá hacer frente unos cuantos días. Dice, todos los días. Qué alegría nos debería dar. No importa las aflicciones y enfermedades esto que nos está sucediendo, no importando eso, fieles y firmes al Señor. Y no solo eso, que dice, el territorio, que es el cielo, ya lo tenemos seguro. ¿Qué más podríamos nosotros pedirle al Señor? Y esto vemos en cuanto a... Esto incluye esfuerzo físico.
De lo contrario, no sucede. Dice, no solo para proveer. Y vamos a ver el siguiente, que es esfuerzo por cuidar su testimonio personal. Y eso lo estamos viendo del pasaje que leímos. Bueno, vamos a regresar. Si quiere, regresemos. No pierdan Josué, porque vamos a regresar otra vez ahí. Nuestra lectura, que está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y vimos, y eso es lo que estaba sucediendo. Hemos leído el verso 9, dice, es algo que vemos en el apóstol Pablo, y lo estamos notando en Josué, que fue un esfuerzo, no es algo que lo hizo fácil. Entonces vemos en el verso 10, dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Y este es el segundo punto que vemos, que dice un esfuerzo por cuidar su testimonio. Porque aquí vemos que el apóstol Pablo dice, vosotros sois testigos. Y aquí lo vemos nosotros, dentro de esta congregación, lo vemos cómo somos testigos nosotros de lo que sucede, ha sucedido y va a seguir sucediendo. Ahora vemos, debemos de cuidar, dice, un esfuerzo por cuidar su testimonio personal. Y eso lo tenemos aquí en el verso 10. El apóstol Pablo dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensible nos comportamos con vosotros. ¿Qué dice? Los creyentes. Y ahora, si volvemos, y recuerden que vamos a volver ahí a Josué, y ahora vamos a leer el verso 6. Y ahí viene el verso 6 hablando, y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y si lo vemos, es lo mismo que nos viene recordando a nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que esforzarnos, no solo esforzarnos, sino ser valientes, porque tú repartirás. Y eso es lo mismo que podemos ver cuando empezamos. ¿A qué se nos ha mandado? ¿A qué nos mandó el Señor Jesucristo después de que resucitó? Dice, a predicar, a repartir. Y si lo vemos de la manera de nosotros, dice un pedacito del cielo, pero sabemos nosotros que es inmensamente grande. O sea, ¿a qué se nos mandó a repartir? Como decimos, el pasaporte. Dios, si no estuviésemos nosotros para que nosotros lo hiciéramos, Dios empezaría a mandar los ángeles y les empezará a dar cada uno sus pasaportes para ir al cielo. Pero no, nos dejó a nosotros. Y nosotros ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a repartir. Josué aquí dice que él, después de llegar ahí, tenían que, dice, repartir. Bueno, eso es lo que vemos aquí. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. A nosotros se nos ha dado el mismo mensaje. Ya, el Señor dijo que todos los que confiesen su nombre son salvos. Entonces nosotros tenemos que llevar, aquí Josué tenía que repartir, y es lo mismo con nosotros, repartir el Evangelio, o sea, distribuirlo. A veces hay momentos cuando vamos a compartir, evangelizar los días sábados, cuando llevamos a veces los folletos, a veces no pensamos en que un folleto puede ser, bueno, si lo vemos de nuestra manera, un pedacito del cielo, pero sabemos que es la vida eterna. Entonces, a nosotros se nos dan, ¿qué se nos da? Dice, un montoncito cada uno de folletos. ¿Para qué? Para que vayamos y vayamos repartiendo. Es lo que se nos ha prometido, la vida eterna. Y es algo que vemos aquí que sucede con... bueno, aquí ya vemos que se le había dado, que esto que se les había comandado, se le habían comandado a Moisés, pero no sucedió. Bueno, ahí podríamos ver otro tema, pero no es el caso ahora, solo estamos viendo en cuanto a Josué. Entonces vemos aquí qué tenía que hacer, dice, esforzarse. Y no solo eso, ser valiente. Y eso a veces a mí me recuerda, porque cuando yo empecé la primera vez decía, no voy a poder y no voy a poder y no, y ese es algo que es un esfuerzo. Uno tiene que hacerlo, no solo ser un esfuerzo, sino ser valiente. No tiene uno, bueno, en el caso mío, ni palabras para poder hablar, pero a veces cuando estamos compartiendo, y a veces digo, yo no sé, ¿cómo es que este versículo pude compartir y yo no lo tenía en mente? Pero es el Señor el que lo usa. Y es lo que sucede. Y vemos que dice, es esfuerzo de cuidar el testimonio, dice, para repartir. Entonces, y vemos que a Josué se le dice por heredad. A nosotros se nos ha mandado a predicar. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5, 18. Vayamos a 2 Corintios 5, 18. Si es que se nos ha quedado una duda en cuanto a lo que tenemos que hacer. 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y ahí vemos qué es lo que sucede primero. Dice, primero nos reconcilió a nosotros. Dice, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Y ese es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Dice, primero nos reconcilió y ahora nos mandó para que llevemos el mensaje de la salvación, de la vida eterna, y a reconciliar al mundo, todo el mundo. Él quiere que todo el mundo se vaya al cielo. No va a suceder, pero nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Si lo vemos también en Romanos 5:10, vamos a Romanos 5:10. Y vemos que para qué se necesita reconciliar. Bueno, en el Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos, dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿por qué razón tenemos que llevar el ministerio de la reconciliación? Porque siendo enemigos. Y esto es lo que vemos a través de la palabra de Dios. ¿Qué se necesita? Esfuerzo. Se necesita esfuerzo. Y también vamos a ver a Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, y estamos hablando ya, cuando habla de Él, es Jesucristo, de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esa es la razón de poder reconciliar. Dice, no solo, sino todas las cosas que están, dice, en la tierra. Dice, pero necesitamos que, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ese es el mensaje que llevamos. Pero necesitamos esforzarnos. De lo contrario, no va a suceder. Y para que, dice, haciendo la paz, para que haya, en vez de tener enemistad o enemigos, pues dice, antes éramos enemigos del Señor, gloria al Señor que ahora nosotros tenemos la paz. Tenemos que llevarle la misma paz a los otros. ¿Y qué tenemos que hacer? Esforzarnos. No solo eso, sí, esforzarnos para proveer, y dice para cuidar no solo nuestro testimonio. También de ahí depende si es que nosotros estamos obedeciendo al Señor o no, porque se puede ver. Y vemos, vayamos a Efesios 6:20. Un poquito más atrás. Efesios 6. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadena, con denuedo, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y algo que nosotros no hemos llegado a pensar, dice la palabra del Señor, dice por lo cual, que dice, soy embajador.
¿Y cuántos de nosotros si nos dijeran, nos nombraran embajadores de nuestro país, bueno, aquí habemos varios países, cómo nos sintiéramos? A pesar de que es un país, para nosotros es grande, pero para el Señor es un pequeñito. Pero dice que nosotros somos embajadores de Él, de todo el universo. Es algo que para nosotros eso nos daría alegría y querer empezar a llevar el mensaje que Dios quiere. Lo primero, pero que tenemos que esforzarnos, que no nos dé, que no por cualquier cosa nos podamos quedar y decir no puedo. No, las promesas del Señor son fieles. Y vamos a regresar ahí a Josué y vamos a anotar a Josué 1:7. Y por eso es de que podemos nosotros notar aquí a un líder, y vemos que Josué ahí es un líder. Todo lo que él tenía que hacer. Dice, si vemos en el verso Josué 1:7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí y aquí nos confirma, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí podemos notar en la segunda parte del versículo, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y es lo mismo que nosotros tenemos ahora, de cuidar, y ahí por eso vemos que es testimonio personal, para cuidar de hacer lo que se nos ha mandado hacer, que prediquemos el Evangelio. No hay otra razón para no hacerlo. Si lo vemos en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y son versículos que a veces creo que muchos de memoria lo tienen, pero realmente nos ponemos a pensar en lo que está diciendo el versículo. Si nos pusiéramos a pensar lo que dice realmente el versículo, dice, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley. ¿Sabe qué dice la segunda parte? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, dice, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es algo que si estuviese sucediendo, sino que de día y de noche, dice, meditarás, ¿qué estuviera sucediendo? No necesitaríamos esfuerzo, pero de lo contrario, por eso la palabra de Dios dice, hay que esforzarse. De lo contrario, no llega a suceder esto. Y esto lo vemos que tuvo que suceder en Josué. Y él, cuando Jehová le hablaba, él escuchaba. Tengo que hacer eso. Que no se me olvide. Porque ¿qué hubiese pasado si a él se le hubiera olvidado algo que Jehová le hubiese dicho? En cuanto se hubiera encontrado con el primer obstáculo, que es el río, ahí se hubiera quedado. Y dice, no, pues ya, ni se hubiese acercado del río. ¿Por qué? Porque el río que lleva corrientes.
pero él escuchó la voz del Señor y por eso él y él cumplió lo que Dios le prometió. Entonces obedeció. Y bueno, ese es el segundo punto. Vamos a ver con el tercer punto, que ya es el último. Recuérdense que vamos a regresar ahí. El último punto está en nuestro pasaje bíblico también, que es Primera de Tesalonicenses 2, y es al final. Entonces vemos los siguientes dos versículos. Ya pudimos ver el 10 que dice: vosotros sois testigos y Dios también, que de cuán santa y justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Y vemos que es el testimonio. En el 11 y el 12, que es el final, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo. En el 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y ahí estamos nosotros. Los que hemos recibido a Cristo, Él nos ha llamado. Ya estamos ahí. Pero Él quiere que todo el pueblo vaya, o sea, todo el mundo. Y por eso se nos llama. Aquí en este punto es en esfuerzo de consolarnos en la fe. Por eso decía el himno que tenemos que estar firmes en la fe, firmes y adelante. Y aquí podemos ver, entonces vemos aquí que es un esfuerzo de consolarnos en la fe. Bueno, y esto viene a los dos versículos. Y vamos a regresar. Recuerden que estamos viendo, son ejemplos que ahí mismo en Josué. Y vamos a leer el verso 9. Y ahí viene como, ya le exhortó, le dijo que sea valiente. Y que le dice en el verso 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como les dije al principio, Josué, siendo hombre, por un momento pensó y dijo: no, pues, ¿cómo voy a poder ir y cruzar el río? Pero ¿qué hizo Jehová con él? Y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, es una exhortación que le está dando, y que dice que porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En algún momento, cuando dice a donde quiera, en la parte final dice en donde quiera que vayas. Por ejemplo, bueno, si regresamos un poco atrás, dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando estaba leyendo y me quedé pensando y dije: ¿cómo es que dice que en donde quiera que vayas? Y rápidamente se me vino a la mente y digo: sí, es cierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo contrario que dice, yo lo he escuchado afuera, que la gente dice: Dios va conmigo. Pero si lo vemos, que dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Y por eso es de que nosotros podemos notar, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces no debería estar sucediendo de lo que estamos viendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes. Y ahí viene para nosotros los temores, los desmayos. No, esto no, ya no puedo. Pero dice, tenemos que entender que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Para nosotros es lo mismo. El Espíritu Santo mora en nosotros. No podemos decir no. Si el Espíritu de Dios no nos impulsa a más, a hacer de lo que podamos hacer, es porque debemos reconocer de que necesitamos esfuerzo. Y entonces vemos aquí y vimos que, bueno, para nosotros ya lo entendimos que es el Espíritu Santo. Bueno, no quería leer el versículo, pero yo creo que sí lo vamos a leer. Es Primera de Corintios. Primera de Corintios. Quizás si hay alguna duda en esto. Para que no haya ninguna duda, vamos a ir a 1 Corintios 6, 19. Para corroborar lo que dijimos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y si mora dentro de nosotros, por eso es de que nosotros ya no somos dueños de este cuerpo. Él es el dueño. ¿Y por qué? ¿Por qué tan así fácil? Bueno, creo que la mayoría conoce los versículos, pero si leemos el siguiente, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, si lo entendemos esto, que el Espíritu Santo ya mora en nosotros y que ya este cuerpo no nos pertenece, vamos a ver por qué Josué tuvo o pudo hacer lo que hizo. Vayamos a Números. En Números 27. (27, 18). Lo hice de manera que a veces llegan más rápido que yo, pero bueno, es Números 27, 18, dice: y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual, ¿qué dice? Hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Saben que por qué sucedió que a Josué ciertamente vinieron temores, le hubieron pensamientos, pero ¿saben qué fue lo que sucedió con él? De que allí estaba el Espíritu. Había un Espíritu que lo impulsaba. Y de la misma forma es a nosotros.
Si hay un espíritu que nos impulsa, es porque el Espíritu de Dios hablándonos. Y que no por los temores nos quedemos de no hacer. Y recuérdese que si algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, es pecado. Entonces vemos aquí que lo que sucedió con Josué, porque dice, varón en el cual hay espíritu. Porque el espíritu es el que hace y habla. Y podríamos ver varios ejemplos, pero ahí podemos ver que por qué estaba sucediendo esto, por qué sucedió eso con Josué. Porque tenía el Espíritu de Dios. Y para nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y entonces va a suceder algo que nosotros necesitamos ponernos a pensar. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, necesitamos hacer lo que Dios quiere. Y también podemos, vamos a ver otro pequeño ejemplo. Vamos a Génesis 15:1. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y ven que las promesas del Señor siempre están. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Obedecerlas. Aquí le está hablando a Abraham, que diciendo, no temas, y le dice a Abraham. Y para cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios, o Dios mismo hablando, y nos dice, no temas, no temas, que no sea esto, que no sea una enfermedad que te haga, que te quedes, no, sigue adelante. Y que es un esfuerzo. Y vemos que es de consolarnos. Y vayamos a Isaías, en Isaías 40:10. Isaías 40:10. Isaías 40:10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y entonces vemos que Jehová el Señor vendrá, dice, con poder. Entonces vemos que por eso es de que estaba sucediendo con Josué y al final pues sí sucedió que ellos llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no solo había espíritu en él y él se esforzaba, no solo se esforzaba y él era valiente, pero dice, ¿el poder de dónde venía? Venía de Dios. No era de él. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Vayamos a Jeremías 1:8. Jeremías 1:8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy, dice, para librarte, dice Jehová. Y es algo que nosotros debemos de ponernos a pensar en cuanto a
esforzarnos a llevar el mensaje que está escrito en Mateo 28:18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, que no debe de haber entrar el temor de esforzarnos. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y no lo dice alguien, sino lo dice Jehová. Entonces, y es lo mismo que nosotros se nos ha dicho, se nos ha mandado a hacer, y necesitamos hacerlo. Y no podemos decir es el único, es uno de los mandamientos, porque hay muchos que el Señor quiere, pero este es uno de los mandamientos, y este es el que más Él quiere, el pueblo, como lo hizo con Moisés. Moisés tenía que llevar el pueblo, y para nosotros se nos ha mandado a predicar a todo el mundo. Y espero que el Señor le haya hablado en cuanto a este pasaje, que vemos, necesitamos un esfuerzo físico, un esfuerzo para cuidar, no solo cuidar testimonio personal, y dice esfuerzo de consolarnos en la fe. Dice que Jehová está con nosotros. Y esto es lo que quería compartirles. Vamos a terminar con un pasaje que está en 2 de Corintios. Vamos a terminar con este pasaje, 2 de Corintios 11. Y son versículos muy conocidos, pero vamos a repetirlos. 2 Corintios 11, 23. Y aquí vemos que es el apóstol Pablo. Vamos a leer del 23 al 28. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera, y dice, loco, hablo, yo más en trabajo, más abundante, dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces, dice, he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dice, en caminos muchas veces, en peligros, y aquí vemos como Josué, dice, de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dice, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por nada ni nada puede uno dejar de hacer lo que Dios quiere. Que vemos que el apóstol Pablo, ¿qué no sufrió él? Y lo vemos, no se dejó llevar solo por algo que le iba a suceder. Y aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que todo, mientras el Espíritu de Dios mora en nosotros, todo lo que se lleve a cabo va a ser con el poder de Él. No es con el nuestro.
Con el nuestro no nos va a llevar a ningún lugar, pero con el de Él sí. Entonces espero que el Señor le haya hablado en esta tarde. Esto es lo que yo les iba a compartir. Recuerden que es un pequeño estudio que lo había ya puesto, y ahora que me tocó darlo, y espero que el Señor le haya hablado en cuanto a ser un líder esforzado. Y recuérdese que no es en el poder nuestro, es en el poder de Dios, y que no sea una enfermedad que venga ahora y que nos intimide y nos diga, no, ya no debes de ir. No, es cuándo se va a abrir, cuándo se va a abrir la iglesia, cuándo se va. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Dios necesita estar unido. Dice, en una sola fe, es algo que una unión, es el cuerpo de Cristo. Y esperemos que, pues, ahorita lo están viendo, pues, en pantalla, pero no es lo mismo estar presente que ver en la pantalla. Bueno, en mi caso, no sé, pero yo quisiera estar allí, pero ahí. Entonces, pero esperemos que el Señor nos siga hablando y pues que nos haga hecho ver las cosas que necesitamos hacer, y reconocer que pues ya el Espíritu de Dios lo tenemos. Dejemos que el Espíritu de Dios nos lleve a cumplir lo que Él quiere. Y bueno, vamos a orar y vamos a terminar en esta tarde. Vamos a ir en oración. Señor mi Dios, te doy las gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, venir, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos das, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú hablando a cada uno, Señor. Pedimos, Señor, que con tu poder, Señor, tú nos hagas llevar a hacer lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros que estamos acá, Señor, tú sabes, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes con qué estamos batallando, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos hablaste y que podamos recordar, Señor, que no es en el poder nuestro, Señor, es en el poder tuyo, Señor. Que podamos hacer lo que tú quieres, llevar tu mensaje, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos quites esos temores, Señor, que estén delante, Señor. Y que podamos esforzarnos cada día, Señor, en llevar tu palabra, Señor. Y ese es tu propósito, Señor, que ninguno se pierda, Señor. Te damos las gracias, Señor. Tú conoces los corazones de cada hermano, Señor, que está aquí, Señor, los que están en sus casas, Señor. Que tú les hables, Señor, y que tu venida está muy cerca, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo a llevar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por el pastor, Señor, que tú lo uses en el lugar donde él esté, y así también a cada uno de nosotros, Señor, que el transcurso de estas semanas, Señor, que podamos llevar tu mensaje a los que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a quedar despedidos por esta noche, hermanos. Esperamos que el Señor, ¿verdad?, nos haya hablado.
Así que vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Creo que ya lo cortaste, hermano, ahí atrás, ¿verdad? ¿No? Ok. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos y que el Señor nos siga guiando en el resto de la semana. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, y ha sido llegada a nuestros corazones, Señor. Te rogamos grandemente, tú nos ayudes, Señor, a guardarla, Señor, a ponerla por obra, Señor mío. Gracias por mi hermano, Señor, que habló a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos así también por cada uno de mis hermanos que estaba allá afuera viéndonos, Señor, por medio del internet, que tú le des el entendimiento, Señor mío, que tú le des a través del Espíritu Santo, Señor, que acomodes todo en sus corazones, Padre. Te lo rogamos, Señor, por el resto de la semana, que nos traigas con bien a sí mismo para escuchar de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar en luz, Padre mío. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quedamos despedidos. Buenas noches.